Gritemos todos, gloria a Dios. Saludo muy especial para los que nos están escuchando y viendo a través de la internet. Les enviamos un saludo a ellos, ¿verdad que sí, hermanos? Desde aquí, desde Bucaramanga, Colombia, para el mundo entero. Un Dios los bendiga grande. Saludos para los hermanos miembros del Honorable Consistorio de Ancianos, hermano Fernando, tu hermano Gildardo, hermano Angelmiro, Dios los bendiga. Muchas gracias al Señor Jesús y también al consistorio que me hayan tenido en cuenta para presentar la palabra de Dios en el marco de esta enorme celebración. Me alegro mucho ver por acá compañeros, pastores, muy queridos. Hermano Alonso, Dios lo bendiga. Hermano Jafet, me alegra de verles. Y a los hermanos directivos de los distritos 1 y 30, un abrazo en Cristo Jesús. Vamos a leer la palabra de nuestro amado Jesús. Bueno, saludamos a los amigos a la distancia, pero muy especialmente a los amigos que están aquí con nosotros. ¿Ah? ¿Será que les decimos a ellos con todo nuestro corazón que Dios los bendiga? Y digámosles bienvenidos, a ver, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Me gustaría ver las manos levantadas de los amigos que nos están acompañando. A ver, levante su mano, querido amigo. Le envío un saludo desde acá, les saludamos. Allá en las graderías, un saludo en el nombre de Jesús. Nos sentimos contentos de que estén con nosotros. ¿Verdad que sí, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor. Primera epístola universal de el apóstol Juan. Primera epístola universal del apóstol Juan. Si usted tiene forma de leer la palabra de Dios allí, si la tiene, por favor, ábrala aquí en el texto que estoy citando, primera epístola de Juan, capítulo 1, y por favor le va a señalar con el dedo índice al amigo que tiene ahí al lado suyo para que él participe de la lectura. Capítulo 1, verso 1. Todos a una voz, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos, ¿qué? Se nos manifestó. Todos lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta noche. Alabanzas a Jesús. Gloria a mi Jesús. Aleluya. Alabanza. Siéntense, hermanos. Saludos al hermano Gerardo Murillo, misionero en Brasil. También está por acá el hermano Víctor Vergara, nuestro misionero en Venezuela. Hermano Jairo Grafe, allá en Curazao. Jairo Hernández, disculpa hermano Jairo. Dios lo está usando grandemente allá en Curazao. Y bueno, las delegaciones, otros hermanos que están integrando delegaciones que vienen de diferentes países, un saludo muy especial en el nombre del Señor. Alabanzas a Jesús. Que lo sepa la generación venidera. Y eso es lo que la iglesia ha hecho de generación en generación.
trasladarle, heredarle esta generación a la próxima y esa a la siguiente, y así sucesivamente. Durante estos 20 siglos, la historia no ha cambiado, no se ha dejado de contar lo que Dios ha hecho en la vida de millones y millones, en las diferentes épocas de la historia de la cristiandad, del pueblo del Señor Jesús. Y es el deber que tenemos en este momento histórico que nos ha correspondido a nosotros como iglesia vivir y hacer presencia en la escena de la predicación del Evangelio, en la escena de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, contar lo que Cristo ha hecho. Y lo hemos hecho en casa, en el vecindario, en las fábricas, allá en las oficinas de las grandes empresas, en las universidades, a todos los niveles. Hemos enviado obreros, misioneros a diferentes países para que compartan este gran milagro de la salvación, que lo sepa la generación venidera. ¿Qué es lo que tiene que saber esta generación y la que viene y las sucesivas hasta que el Señor levante esta iglesia? ¿Qué es lo que tienen que saber? Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Lo que tienen que saber, sin aumentarle y sin quitarle, es la gran obra de misericordia, de bondad, de compasión, de amor que Dios ha tenido para con nosotros y para con cada hijo de Dios en cada etapa de esta larga historia de misericordia que comenzó en el momento en que Dios, conmovido desde los tiempos de la eternidad, sabiendo que el hombre iba a caer hasta lo más profundo en su pecado, decidió manifestarse en carne. En algún momento determinado en su proyecto divino, Él determinó de antemano manifestarse en carne y venir Él mismo, no enviar a un tercero, Él mismo venir a levantar al hombre desde las profundidades del pecado donde se encontraba y restituirlo a esa posición de dignidad que Dios le dio en el principio. ¿Estamos bien? Iglesia que sabe de lo que estoy hablando, que conoce a profundidad, en detalle, todo este tema glorioso de la salvación, de la gracia. ¿Estamos bien? Una alabanza a Jesús. Qué bueno sería invitar a este escenario a algunos personajes que están en la Sagrada Escritura, que sus testimonios, su experiencia con Dios, su encuentro con la misericordia de Dios, marcó sus vidas y determinó un giro maravilloso para ellos. Qué bueno invitarlos a este escenario para que a los amigos que están aquí presentes, pero por supuesto que también a quienes están muy allá en la distancia, pero que nos están viendo y escuchando, sepan, por lo que a ellos mismos les sucedió, sepan de qué se trata cuando hablamos de que lo sepa la generación venidera.
Porque hemos hecho de este lema el tema general para nuestras convenciones en el país, y creo que ha habido un acierto en el consistorio. Yo creo que la celebración no da para menos. Creo que es válido ese lema, que lo sepa la generación venidera, como lo supimos nosotros, como lo supieron los que nos antecedieron, como lo vienen sabiendo las generaciones. A ver cuántos conmigo están de acuerdo con un amén en esto. Que sepan que hay un Dios lleno de misericordia. Un Dios que se conmueve. Un Dios que se duele. Que no se complace ni disfruta con el dolor de su criatura, del ser humano. Porque algunos lo señalan y lo juzgan. Algunos lo señalan como culpable de las desgracias de la humanidad. Y dicen, ese es un Dios indiferente, frío, que no se conmueve ante el dolor, ante el drama de la humanidad. Todo lo contrario, si hay alguien que se conmueve, que se duele, cuando la criatura humana, permítanme decirlo así, se revuelca en el dolor, en la tragedia, es Dios. Preguntémosle a un hombre que estuvo, según el evangelista Juan, capítulo 5, en un estanque miserable llamado el estanque de Betesda, intentando por 38 años, cuadrapléjico, arrastrarse hasta la orilla, donde habían unas aguas que dice el evangelista que de cuando en cuando descendía un ángel y removía las aguas, y el primer enfermo que tocara las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este hombre tendría que decirnos que pasó gran parte de su vida, 38 años, postrado allí, sus extremidades secándose, sus tendones, sus articulaciones ya no respondían, y no tenía quien le ayudara a llegar hasta la orilla del agua, y había pasado 38 años en esa triste condición. Había perdido toda esperanza y toda posibilidad, pero un día apareció en esa escena de dolor, apareció la figura majestuosa de este Dios maravilloso, que dijo, viendo al ser humano totalmente destruido, dijo, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y cuando no había posibilidad para él, cuando no había esperanza, aparece Jesús y se queda mirándolo y le dice, ¿quieres ser sanado? Y el hombre desde lo más profundo de su desesperanza le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, entre paréntesis, entre tanto que yo me arrastro, entre tanto que yo hundo mis dedos
y mis uñas con esfuerzo, y me arrastro, otro desciende primero que yo. Yo estoy solo, no tengo ayuda, no tengo una mano amiga. Es lo que quiere decir este hombre. Pero Jesús le dice, parafraseando, digo yo, no está solo. Como un día cuando nos sentíamos todos nosotros solos, llegó una voz de misericordia que nos dijo, no estás solo. Oh, alábelo. Esa alegría, esas palmas, esos aleluya, eso gloria a Dios, es porque a usted le pasó lo mismo que a ese hombre, como a mí también. ¿Sí o no? El Señor levantó a ese hombre y su vida cambió totalmente. Si traemos otro personaje bíblico que nos cuente, o que más bien que le indiquemos, que le digamos, a ver qué tiene él para contarle a la generación venidera, él diría, yo era un joven, mi madre era una viuda y yo era su único hijo. Mi madre era de una región de tinieblas llamada Naín, una región habitada por griegos. Y me llevaban en un funeral, en un féretro. Y el cementerio estaba, la fosa abrió su garganta para recibirme. Ya yo estaba a unos metros de la fosa. Y mi madre iba llorando, estremecida por el dolor. Era viuda y había perdido a su único hijo, a mí que era su único hijo. Y mi madre, estremecida por el dolor, lloraba inconsolablemente. Y una multitud de impotentes, claro, con un dolor sincero, no haciéndole como simplemente un cumplido, sino rodeándola con amor, por supuesto, con abrazos, con expresiones de solidaridad. Pero al fin y al cabo era una procesión de impotentes, nada podían hacer. Hay poder en Jesús. Y la muerte me llevaba atrapado. Y por donde iba esa compañía de la muerte, toda la gente del pueblo le abría paso. Pero de pronto apareció uno allá que comandaba, que dirigía otra compañía, la compañía de la vida. ¿Cuántos podemos decir lo mismo a la generación venidera? Y tocó el féretro y le dio la orden a la muerte que me soltara. Y sentí cuando las ligaduras de la muerte crujieron. Amén, amén. Y empecé a moverme y me levanté. Y ese Jesús poderoso, grande, me regresó a los brazos de mi madre. Si le preguntamos, o mejor si invitamos a otro personaje real, esto no es una falacia, esto es real. Lo que estamos hablando esta noche es verdad 100%. Si invitamos a otro personaje a este escenario y le decimos, ¿qué tienes tú para contarle a la generación?
venidera, diría: yo era ciego. Yo era el hijo de Bartimeo. Yo era Bartimeo, hijo de Timeo. Y me llamaban Bartimeo el ciego, de una manera peyorativa. Algunos con burla, otros con menosprecio. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Y me hacía siempre junto al camino a mendigar. Era un habitante de las tinieblas, pero además de ello era un pobre mendigo que siempre estaba a la vera del camino con mi mano trémula esperando una moneda, un mendrugo de pan, una pequeña ayuda de los transeúntes. Hasta que un día mis oídos afinados, porque yo veía con mis oídos, identificaba voces, identificaba sonidos, identificaba con mucha facilidad acentos, y los más pequeños ruidos los identificaba. Un día mis oídos escucharon lo que nunca habían escuchado. Escuché pasar por el camino durante tantos años grandes personajes que visitaban la ciudad. Allá viene un gobernante, allá viene un erudito, allá viene un político, allá viene un empresario, viene hablando de negocios. Allá viene un hombre de farra, de vida disipada, porque viene hablando cantidad de cosas que no convienen. Hasta que una vez escuché lo que nunca había escuchado. Amén. Iglesia, 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 iglesia. Yo digo: bendito el día, bendita la tarde, bendita la noche, que nuestros oídos escucharon lo que jamás habíamos escuchado. ¡Oh! ¡Oh! De pronto escuchó que uno por allá pegó un grito de victoria. Otro por allá dijo: ¿cómo levantó ese paralítico? Y escuchó que otra decía: ¡uy! Le desató la lengua al mudo. Mientras que otro decía: oh, yo vi cuando ese leproso estaba lleno de lepra de la cabeza a los pies, pero a la orden de Jesús su piel quedó totalmente limpia. Y otro decía: oh, cómo resucitó ese muerto. Y salía gloria a Dios y alabanzas y aleluyas y palmadas de aplauso. Todo muy parecido, igualito a lo que sucede aquí. Con toda esta hermosa gritería. Eso, adórelo. Y entonces nos contaría él aquí, y le contaría no solo a la generación venidera, sino a esta. Amén. Que él preguntó, diría: yo pregunté ansioso de quién se trataba.
¿Quién era ese personaje del cual hablaban, que hacía todas esas maravillas? Y alguien dijo: es Jesús de Nazaret, el que ha visitado la ciudad y va pasando por aquí. Y él nos diría, oigan, y él nos diría: señores y señoras, entonces cuando yo supe que era Jesús de Nazaret, di un salto. Y claro, como yo no podía ver, comencé a gritar, a pulsar al máximo mis pulmones, a exigir al máximo mi garganta, pues no sabía exactamente la distancia que él estaba. De pronto estaba muy lejos y no me escucharía. Y yo comencé a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en ese momento no me importó que me quedara sin garganta. No me importó, nos contaría él, de seguro que sí. Pero de pronto aparecieron unos que me reprendían: no calles, no hables, no clames, no supliques, no molestes al maestro, no le ores, no le pidas nada, cállate. Pero yo no les hice caso. ¿A cuántos de nosotros, nuestros amigos, nos dijeron que nos calláramos, que no volviéramos a esa iglesia de locos? ¿Ah? ¿A cuántos de nosotros, nuestra propia familia, nos dijo: si usted va a seguir con ese evangelio, se va de la casa, como me sucedió a mí? Pero yo clamaba mucho más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y tengo para contarles, generación venidera, diría este personaje aquí, tengo para contarles que Jesús se detuvo. Y diría él, concluyendo yo, señores y señoras, Jesús, el que me abrió los ojos, no sabe pasar de largo. Hay algo que él no sabe y no puede hacer, y es pasar de largo. Cuando alguien le suplica, le implora con el corazón abierto, Jesucristo siempre se detiene. Eso sí. Gritemos todo: gloria a Dios. Si invitamos otro personaje, una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y los religiosos de su tiempo la trajeron con todo lujo de maltratos, ¿verdad que sí? Y a empellones, y la arrojaron a los pies de Jesús. Inquirían al Señor una y otra vez. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y Moisés en la ley nos mandó a apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Esta mujer nos contaría que ella sollozaba a los pies de Jesús y sentía como las piedras afiladas ya se levantaban en las manos crispadas para ser arrojadas esas piedras contra ella y lapidarla. Pero el silencio cundía allí, y aquellos ansiosos, criminales entre comillas, le insistían a Jesús. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y Moisés en la ley nos mandó a apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Y ella nos diría: de pronto el Dios de todo amor levantó su cabeza
miró a la multitud y le dijo: si alguno está sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y la multitud, uno a uno, la gente se fue yendo hasta que quedé sola allí y solo se escuchaban mis sollozos. Y el Señor, con una mirada de amor, me dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y yo le dije: Señor, ninguno. Y Él me dijo: ni yo te condeno, vete en paz, vete y no peques más. ¿Hay algún agradecido en esta noche que se una a esta mujer para decirle a la generación venidera y a los que están presentes de esta generación que el Dios al cual nosotros servimos y adoramos es el Dios de toda misericordia? Que en esta noche dice: venid pues y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Podríamos seguir trayendo a este escenario cantidad de personajes. La lista es sin fin. Pero quiero terminar invitando a uno en particular, y ahí termino. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Amén, amén, amén. Quiero anunciarles que aquí está Jesús. Y que lo que Él hizo por todos estos personajes, lo hizo con nosotros y está dispuesto a hacerlo en favor de alguno que esté aquí en esta noche o allá a la distancia a través de la internet. Allá en la cruz estaba mi Jesús, el que adoramos. Aquel con el cual tenemos una deuda impagable. Ese amén está muy pobre. Yo siempre he creído que tengo una deuda impagable con Él. Y lo he dicho en un buen contrasentido. En un contrasentido que es válido, digo yo: Señor, no me va a alcanzar la eternidad para darte gracias, porque tengo una deuda de gratitud con Él. Allá en la cruz, mi Jesús está entregando su vida por todos nosotros, derramando hasta la última gota de sangre. Amén. Se entregó sin reservas. Y hay un personaje funesto al lado de Él que lo menosprecia, lo insulta, se burla de Él. Pero al otro lado hay otro. Amén, amén. Que mientras su compañero de delitos se suma a la multitud enardecida para insultar a Jesús y burlarse de Él, este se abstrae de toda esa injuria y ese maltrato y mira a Jesús. Y yo lo invito a Él en este momento para que nos cuente qué tiene Él para contarle a la generación venidera.
Y estoy seguro que dejando ir mi imaginación para describir esta verdad, Él nos diría que estuvo ahí en esa cruz y la yema de sus dedos rozaba casi con la yema de los dedos de Jesús, y que mientras todos se burlaban y lo insultaban, Él desde el fondo de su corazón increpó al otro delincuente y le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros estamos pagando lo que nuestros delitos justamente merecen, o lo que merecemos por nuestros delitos. Pero Él, ¿qué mal ha hecho? Y nos diría Él, escuchen, hermanos y amigos, nos diría Él que ya en los estertores de la muerte, cuando sentía que su alma se desprendía de su cuerpo, este hombre diría: les confieso que yo me sentí ya pasar el umbral de la muerte y sentí el fragor del infierno y de la misma condenación. Por eso le dije a mi compañero: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Porque diría él: así me sentía yo. Yo sentía que yo ya descendía a las profundidades del infierno, pero de pronto nos diría él: miré a Jesús y lo vi tan distinto a como todos lo veían, porque todos lo veían como un fascineroso, como un engañador, un embaucador, pero yo lo vi como mi Salvador, como mi Rey y mi Señor. Y yo, diría él, tan consciente de mis pecados, de mis maldades, no me atreví a pedirle más que un simple recuerdo, porque no me consideraba digno de recibir algo más. Y no me atreví a pedirle más. Le dije: Señor, acuérdate. Solo me atreví a pedirle un recuerdo, y por cierto muy lejano: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Él nos diría en esta noche, estoy seguro 100%, que nos diría: señores y señoras, y no me dio un recuerdo. Me dijo: no te doy un recuerdo, te doy el paraíso. Y no cuando venga en mi reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una alabanza al nombre de Jesús. Esa alabanza más fuerte. Eso es lo que ellos tendrían que contarnos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que contarles? Porque, escuche, ya voy a terminar. Escuche, esto no tendría sentido, pastores. Esto no tendría sentido, iglesia. Hablar de cosas caducas que sucedieron allá y se quedaron allá, ancladas en el tiempo. Estas no son cosas que simplemente sucedieron y se quedaron atrás en una época, pero que nunca más se volvieron a repetir. No, Señor, estamos aquí
miles de testigos. Y a nivel general, en lo que es todo el espectro de nuestra iglesia, cientos de miles que podemos levantar la voz desde diferentes puntos geográficos de esta tierra para decir: lo que Cristo hizo allá en el pasado, lo sigue haciendo aún. Eso así. Amén. Eso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él nos compró a precio de sangre. ¿Es así o no? De su propia sangre. Que fuimos comprados, rescatados, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con su sangre. Dígalo fuerte: con su nos compró. Pero un momento, ¿qué compró? El Señor compró un poco de muertos. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos. ¿Quién compra un muerto? ¿Ah? ¿Quién compra un muerto? Regalado es caro. Y mucho más comprarlo, y no con cualquier precio. Teníamos que ser para Él alguien muy representativo, de mucho valor teníamos que ser para Él. Amén, amén. Hay un amén, hay otro amén, hay otro amén, hay otro amén. Escucha, iglesia. Yo creo que esta celebración debe ser de acción de gracias desde el fondo de nuestro corazón. Amén. 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 Así nos entregó el pecado. Muertos. Escuche. Estábamos muertos y bien muertos. ¿Es así o no? No medio muertos. Y yo diría más, putrefactos. En un estado de descomposición espiritual. Que éramos insoportables. El hedor de nuestro pecado era insoportable a la justicia de Dios. La justicia de Dios no soportaba el hedor, la putrefacción. Por eso es que la Biblia dice que si alguien, parafraseando yo, claro, lo que dice la Biblia, parafraseándolo. Si alguien pretende presentarse ante Él con su portafolio de justicias y se presenta ante Él y abre su portafolio de justicias propias y le dice: Dios, mira mis justicias. ¿Sabe qué hace la justicia de Dios? Hace esto. Porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Perdonen que me haya tardado, me haya pasado de tiempo, pero es que cuando se habla de contarle a la generación venidera, aquí no estamos para contarles de emociones, de emocioncitas baratas de 2x5. Aquí estamos para hablarle de cosas grandes. Y a vosotros
que estabais muertos. ¿Qué dice la Biblia? Os dio, compró todo este poco de muertos. Y luego, ¿sabe qué hizo? Los lavó con jabón Rey. ¿Ah? Y una esponja de brillo. Perdonen, con agüitas que dicen que son agüitas, ¿qué? Muy buenas para limpiar y que esto, no, con eso no, con lejía no, con jabón no, con esponja de brillo no, con el más poderoso detergente que se hayan inventado para arrancar la mugre o la grasa, no. Lavó todos estos muertos con su sangre preciosa. Y nos dio vida. Fuerte ese amén. Nos dio vida. Nos resucitó. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, en las cosas viejas pasaron, he aquí todas, dígalo fuerte, todas son hechas nuevas. Póngase de pies y adórelo, adórelo pues. Si hay razón para adorarlo, para bendecirlo, adórelo, glorifíquelo, ensálcelo, exáltelo, reconózcalo. Gracias. Gracias. Gracias.